Comencemos con el contexto geográfico. Hablar de Egipto es hablar del Nilo. Egipto es el Nilo. Si nos fijamos en estas dos fotografías satelitales, se puede ver hasta qué punto Egipto, como escribe el historiador Heródoto, es un don del Nilo. ¿Por qué? Porque sin el Nilo, toda esta región sería un desierto absolutamente árido. Fíjense lo amplio que es el delta que se abre al Mediterráneo. El Nilo es el río más largo del mundo. Es un río que corre desde los lagos ubicados en África Central y desde las altas montañas de Etiopía hacia el Mediterráneo a lo largo de 6.000 kilómetros. En la antigüedad, el delta poseía muchos más brazos que en la actualidad. La acción del hombre hace que hoy ese delta solo tenga 2 brazos. A efectos de la historia de Egipto, la región del Nilo se divide en dos, el Alto y el Bajo Egipto, ubicados en el mapa exactamente al revés de lo que se ve. El Alto Egipto corresponde a la zona que se adentra en el continente, el sur, mientras que el Bajo Egipto corresponde a la zona del delta, el norte, la zona a la que el Nilo baja para desembocar en el Mediterráneo. ¿Por qué es tan importante el Nilo en la historia y el desarrollo de estas sociedades? Los antiguos egipcios llamaban a su tierra Kemet, que significa tierra negra, para diferenciarla del desierto que la rodea, llamado Desret, que significa tierra roja y que ocupa el 90% del país. Entre julio y octubre, el río Nilo inunda sus riberas y al retirarse deja una gruesa capa de barro conocida como limo, el cual es un excelente fertilizante propicio para la agricultura. Esa es la tierra negra de los egipcios. Ese es el regalo del Nilo. Al delta del Bajo Egipto, que como vimos se ubica al norte, las periódicas inundaciones del Nilo lo convertían en una región pantanosa y rica en nutrientes. En cambio, en el Valle del Alto Egipto, para aprovechar sus tierras fértiles, los egipcios debieron construir un complejo sistema de riego. Este es el escenario natural del proceso de neolitización que veremos a continuación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neolitización? Estamos hablando del proceso por el cual se pasa de una economía de subsistencia a una economía de producción. Es lo que comenzamos a ver en los videos anteriores. El proceso en el que las comunidades humanas dejan de ser cazadoras-recolectoras y pasan a ser productoras de alimentos a partir del cultivo y de la domesticación de animales. En Egipto encontramos la práctica de la agricultura, principalmente de hortalizas y cereales, y de ganadería con bueyes, ovejas, cabras, cerdos y perros. Desde el punto de vista del equipo material, tenemos la presencia de la cerámica y también cestería y tejido. Entonces, la revolución neolítica relacionada con el cultivo y la domesticación de animales sucede en distintas regiones del planeta y en tiempos y ritmos diferentes. De allí que nosotros podamos hablar de los procesos de las comunidades primitivas de Egipto y de Latinoamérica, tomándolos como ejemplos de surgimiento de prácticas estatales, aunque hayan sucedido en diferentes periodos históricos. ¿Se entiende? Bien, volviendo a Egipto, se ha encontrado arte rupestre datado a partir del 8000 a.C., que nos permite analizar la vida de estas sociedades, ya que refleja su realidad cotidiana, representándose, por ejemplo, en un principio, a los grandes animales salvajes. Entre los animales salvajes que representaban tenemos el cocodrilo, jirafas y elefantes. Animales que necesitan de abundante vegetación y de abundante agua para vivir, por lo cual estos grabados se convierten en un testimonio indirecto de las condiciones ambientales del momento. Comparada con los procesos de neolitización de otras regiones, como la del Próximo Oriente, la neolitización en el Valle de Egipto es más bien tardía, alrededor del 6000 a.C.,
Y esto se debe probablemente a que en el Valle del Nilo las condiciones naturales y climáticas permitieron que las comunidades primitivas siguieran viviendo de la caza y de la recolección, ya que no tenían problemas de escasez de alimentos. Según las evidencias encontradas, este proceso de neolitización se produce por elementos internos, pero también por elementos externos, productos del intercambio con otras sociedades que ya producían sus alimentos. Por ejemplo, las ovejas, las cabras o el trigo provenían de regiones del Próximo Oriente. En cuanto a las diferencias entre las dos regiones de Egipto, el proceso de neolitización en el Bajo Egipto es más tardío y menos complejo que el producido en el Alto Egipto. Por ejemplo, si nos fijamos en la cultura funeraria de ambas regiones, en el Alto Egipto los enterramientos tienen lugar en necrópolis ubicadas en el desierto, separadas de las zonas de viviendas. Los cuerpos se entierran en fosas circulares, colocados en posición fetal, con la cabeza hacia el sur, que es de donde provienen las crecientes del Nilo, que para estas comunidades es el origen de la vida, de la fertilidad, etc. Además, en las tumbas se colocaban diferentes artefactos de cerámica y de otros materiales que acompañaban al difunto. En cambio, en el Bajo Egipto no se encuentra nada de esto, y los ritos funerarios son muy diversos y simples. Estas diferencias son importantes para nosotros, ya que en el Alto Egipto es donde encontramos los restos arqueológicos materiales, tumbas, ajuares, iconografía, etc., que dan cuenta de los procesos de jerarquización social y especialización del trabajo que llevan al origen de las prácticas estatales.